Todos somos exactamente iguales por dentro, pero cuando salimos a la calle nos encontramos con realidades diferentes. La raza no existe como categoría biológica ni como clasificación humana, sino como unas construcciones imaginarias, como unas ideas que contienen una intención política para justificar desigualdades históricas, sociales, políticas, culturales. Cuando tuvimos la posibilidad de realmente hacer un cambio estructural para que las personas que son racializadas, pertenecientes a los grupos originarios, estuvieran en igualdad de condiciones con todos nosotros, Chile dijo no. Entonces, a mí me parece que eso es una instrumentalización de los pueblos originarios. En nuestros países se siguen viendo a sí mismas bastante blancas. Buenas, 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 buenas a todas las personas que nos están viendo. Yo todavía sigo diciendo buenas, y eso es porque allá en Colombia uno dice buenas. Yo no sé por qué uno dice buenas tardes, buenas noches, como diga completo, dice que buenas. Bueno, pero yo sigo diciendo buenas porque ya nací, crecí en Colombia, ya me quedé así. Ya eso no hay nada que Buenas, hacerle. Dime. buenas, buenas. Buenas, buenas. Y todas las personas que nos están viendo allí en otras partes, súper bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Este es un espacio para ustedes, para nosotros, para que la pasemos rico. Aquí yo tengo mi vaso de tecito, eh, pero pues si ustedes tienen una chelita, una cervecita, no sé, o ninguna de las anteriores, tienen un paquete de papas fritas, también está. Y si no quieren nada, también. O si ustedes nos están escuchando ahí mientras que van de camino a la casa en el carro, súper. O si van en la bicicleta y por ahí nos están escuchando, maravilloso. Súper, súper bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Hoy estamos con nuestra súper invitada. ¿Puedes creer que se me puso la mente en blanco y se me fue el nombre con nuestra súper invitada Laura? Y para los que les cueste creer, ella es mi amiga, sí. Hace rato que nos conocemos, venimos hablando. De hecho, hemos hablado algunas veces como, ay, tan chévere hablar de estos temas y tal, pero estoy muy contenta de que lo pudimos concretar en algo y estoy muy feliz de que estemos haciendo algo. Y a lo mejor hacemos más cosas más adelante. Así que quédense ahí en sintonía. Y obviamente tenemos a nuestra querida Vivi allá que está desde Chile. Entonces, hagamos una cosita, vámonos por la rueda como siempre hacemos y Vivi se presenta y luego nuestra super invitada. Sí, bueno, mi nombre es Viviana Neira, soy de profesión trabajadora social. Em, Como he dicho en otros capítulos, trabajo en un programa de infancia de reparación y resignificación de vulneración de derechos o daños asociados a vulneración de derechos, especialmente a lo que es negligencia parental-marental. Entonces, por ahí va. También tuve por ahí mi tiempo de estudios teológicos, eh, pero como ya lo he dicho en otros lados, de eso no se vuelve. Una vez teóloga, siempre teóloga, así que eh, también uno tiene esta mirada desde ese punto de vista. Así que, y hoy día vengo a aprender, aprender, aprender. Hola, 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 buenas, buenas. Buenos días aquí en Colombia. Yo soy Laura Martínez Salcedo, soy de profesión también trabajadora social, tengo un máster en antropología, tengo un gran amor por la música que estudié en un pregrado primero antes de las ciencias sociales. Eh, pero bueno, hoy también me han invitado porque con Ana tenemos una amistad que también se ha relacionado, digamos, desde los afectos, pero también de algunos temas que convergen, por ejemplo, algunos anhelos teológicos también, aunque yo no he estudiado teología, afortunadamente sí he tenido como mucha cercanía hacia las lecturas y tuve pues también una experiencia religiosa bastante considerable que me llevó también por esos senderos de estudiar y de leer, claramente sin creer que soy teóloga, ¿no? Pero con intereses temáticos. Laura, siempre que alguien dice una experiencia religiosa, tengo la canción esta de los 2000. ¿Cómo era? ¿Quién era el que No, cantaba eso? Enrique Cristian. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Iglesias. Ay, no, pero es que es automático. De una vez tengo, es una experiencia religiosa. No, De los ¿Qué es eso tan 90 horrible? incluso, es anterior, de los 90 incluso. ¿Es recuerda mi noventas? infancia, creo. Mm. Sí, me recuerda mi No, parce, infancia, sí. es que todavía yo me siento joven. ¿No les pasa también que sienten que los 2000 pasaron hace como 5 años? A veces cuando dicen así como hace 20 años, dicen, ah, en los 80. No, 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 en los 2000 es, oh,
Dios mío. Yo tengo un principio de realidad en este tiempo, creo que estoy en una crisis de la mediana edad que llaman. Entonces sí tengo muy claras las fechas últimamente, pero es últimamente, Últimamente. últimamente, sí. Bueno, pues para las personas que se están pegando ahorita o que nos han escuchado aquí en nuestra introducción, hoy vamos a hablar de el tema de raza y racismo. Y por eso, esperamos tener una conversación súper chévere con Laura acerca de estos temas. Tal vez es posible que algunas de las cosas que vamos a mencionar puedan ser un poco, que puedan activar un poco de sensaciones difíciles. Entonces, si hay alguna sensibilidad con respecto a abusos que han sido perpetrados en contra de personas racializadas y sienten que no pueden tal vez escucharlas o que puede ser un poco difícil, tal vez este sea un momento de parar el video o el audio. Pero si ustedes quieren saber más y se sienten que quieren escuchar y se sienten cómodas con ello, mm, sigan por favor. Solo queríamos dar esta pequeña advertencia. Listo, Laura, cuéntanoslo todo. Cuéntanoslo todo. Bueno, acá un poco hablábamos mientras planeábamos este espacio de por qué es importante hablar de raza y racismo, ¿cierto? Como porque es fundamental en esta América latina, no me gusta mucho el término latino, también es complejo para las personas negras, pero pues en esta América del centro y del sur. ¿Por qué es importante hablar de raza? Porque sigue siendo un asunto tan interesante, pareciera como que ya eso no existe, ya eso pasó de moda, como que ya no hay nada que decir al respecto y muy al contrario de eso es ahora cuando más tiene todo que ver con la vida, con el mundo, con las políticas, con el sistema neoliberal, ¿no? Entonces nos preguntamos como, ¿qué es la raza? Porque para empezar hay que hablar de qué es la raza, ¿no? Entonces una piensa como que la raza es un asunto biológico, es lo que nos han vendido, ¿no? Como un asunto de clasificación biológica. Y pues lo que nos han dicho algunos autores, por ejemplo, Alfonso Guimaraes, que es un brasilero afro, nos dice que es la raza no existe como categoría biológica ni como clasificación humana, sino como unas construcciones imaginarias, como unas ideas que contienen una intención política para justificar desigualdades históricas, sociales, políticas, culturales, ¿cierto? Entonces, lo usamos y la seguimos usando quienes trabajamos en estos temas como una categoría analítica que revela unas discriminaciones que son efectivamente raciales y no solamente de clase o de género o culturales. Entonces se usa más bien como un asunto político, como una fuerza política, con una intencionalidad para seguir mostrando y evidenciando estas discriminaciones y estas desigualdades históricas a las que han sido sometidos ciertos pueblos por unas características que se habían creído que por ser biológicas tenían toda la legitimidad para hacerlo, ¿no? Entonces, desde allí, digamos, partimos que la raza como tal no existe, como asunto biológico no existe. Ahora, el racismo tiene más que ver como con, cuando hablamos de raza, o sea, cuando hablamos de racismo hay que definir que la raza no existe, y que el racismo es más bien todo un sistema de odio que se intenciona a partir de unas características físicas, ¿no? Pero que tiene un origen mucho más atrás. Ahorita conversamos y decíamos que la idea de raza como tal, con el racismo como ideología y como un fenómeno social de la modernidad, surge desde un punto de vista doctrinario y religioso, ¿sí? Porque este tiene como su origen en un debate teológico, a propósito de la teología, que sucede más o menos en el siglo XV, en un contexto de colonización y esclavitud que fue impuesta por Europa en América y en África, ¿no? Entonces surge esta idea, esta teoría monogetista con la base en la idea de que todos los humanos descendemos de Adán y de Eva, ¿cierto? Eso es muy común, todavía lo decimos en las iglesias, todos venimos de allí, no sabemos cómo se reprodujeron luego los hermanos con los hermanos, pero seguimos diciendo eso, ¿no? Entonces esta idea, esta teoría monogetista, lo que llevó
digamos, esta idea dejó por fuera los nativos americanos, los nativos de América, que se consideran como unos seres inferiores, entonces no eran descendientes de Adán ni de Eva, sino que no tenían alma y por tanto no eran humanos, ¿no? No es raro incluso escuchar todavía historias que se basaban en la Biblia para entender cómo las personas de color oscuro no pertenecían al género humano. Y posteriormente hubo una teoría colonial en torno a la población africana específicamente, que se justificaba para la esclavitud, o sea, se utilizaba para decir por qué había que tener la esclavitud, porque se asumía que las personas negras eran hijos, hijas, hijes de, bueno, hijes no tanto en aquella época, de Cam, ¿no? Que era el hijo negado de Noé y que argumentaba que este había nacido negro por una maldición y por una decisión divina, entonces todos los descendientes de Cam eh, estaban destinados a la servidumbre y a la esclavitud. Esas ideas se mantuvieron durante siglos en la tradición judía y en la tradición cristiana. Entonces, ahí aparece como digamos, como el germen de esta idea que hoy se sostiene y que hoy no podemos decir que son gente sin alma, ¿no? Pero que sí podemos decir, sí podemos escuchar en nuestro cotidiano vivir que son brutas o que son idiotas, que son tontas, que somos personas flojas, que, por ejemplo, que no nos hace daño el sol, que podemos cargar muchas cosas, que somos gente muy fuerte y por lo tanto debemos soportar mucho, es decir, y que finalmente, o sea, el racismo se ve, digamos, en lo cotidiano así, pero un Estado, por ejemplo, como Colombia, sostiene el racismo cuando los pueblos indígenas y afro son los más pobres del país, por ejemplo. Ujú. O hay menos inversión de los recursos, hay una distribución desigual de los recursos en un país que se dice pluricultural y multicultural, pero que sigue evidenciando que los altos índices de analfabetismo, que los altos índices de muerte por enfermedades que se pueden prevenir, ese tipo de cosas. Es decir, el racismo surge en el cotidiano, como cuando yo voy al centro comercial y de repente me requisan a mí. Voy con ustedes dos y de repente soy yo aleatoriamente a quien tienen que requisar. Y si tengo trenzas, peor, ni te cuento. Entonces, es decir, se ve en lo cotidiano, pero también se ve en lo más estructural. Se ve todavía en la idea de cómo Europa puede seguir como colonizando África, en el Congo, se ve todavía en la explotación del litio, o sea, se ven cosas más estructurales, ¿cierto? Entonces, el racismo es esa idea del odio que no es tan explícito a veces, aunque lastimosamente sí o sea, lo vemos, lo hemos visto, ¿no? De gente que explícitamente lo dice, pero que también se ven las estructuras más estructurales y estructurantes de la sociedad. De hecho, hay una cosa que me parece importante, porque yo sé, porque yo lo he escuchado de otras personas, que dicen, bueno, sí, yo sé que durante la colonia no fue como lo mejor, ¿verdad? Especialmente, y esto un poco para ir introduciéndonos en el tema, eh, creo que las personas en nuestros países siguen viendo a sí mismas bastante blancas. ¿No? Y ya vamos a entrar a hablar un poco más de eso y todo el tema que tiene que ver con lo del mestizaje y de dónde como un poco provienen estas ideas del día a día que la gente todavía no sigue perpetuando. Creo que incluso hablamos de uno de esos dichos de que trabajo como negro para vivir como blanco. Ahí hay una aspiración, ¿no? Como una aspiración hacia la blanquitud. Pero, digamos, más allá de eso, algunas personas dirían, bueno, pues es un mal chiste, ¿no? Eso es lo que a mí a veces más me enoja, pero es un chiste, porque es tan amargada. Em, o, por ejemplo, dicen como, no, pero pues eso ya pasó, pero imagínense, hace cuántos, 200 y punta de años nosotros quitamos el tema de la esclavitud, eso ya no pasa y muchas veces, ¿no? Mencionabas súper acertadamente este tema que a veces se nos olvida y es que la mayoría de de las regiones donde hay mayormente población negra o indígena
son más pobres y lo que la gente hace es echarle la culpa a las personas racializadas y no al abandono de Estado, que además se puede probar históricamente, o sea, no esto es como, ay, no, pero eso es su opinión. No, eso no es un tema de opiniones, es un tema histórico. Ustedes pueden, Sí, en un país tan centralizado como Colombia, es fácil ver hacia dónde la mayoría de la infraestructura del dinero se va, o sea, se va a la capital. Y se va a la capital porque además, digamos que es la ciudad, en mi punto de vista, es la ciudad que más acumula todos estos ideales vinculados con la blanquitud, lo que se entiende por desarrollo, lo que se entiende por modernidad, lo que se entiende por educación, ¿verdad? Todas estas cosas que además están muy vinculadas con un modelo colonial que sigue privilegiando aquello que se considera europeo como mejor, los centros de estudio, el centro del conocimiento, y se siguen todavía, ¿no? Eh, Estos lugares que son donde realmente el verdadero conocimiento, la verdadera inteligencia, la civilización viene, ¿verdad? Y siento que en nuestros países un poco las capitales cumplen esa función que es un poco una repetición de lo que pasaba en Europa. Pero sí. la gente lo ve como algo que pasó allá y bueno, quedaron algunos malos chistes, pero eso ya no existe, porque además No, nosotros somos mestizos y como todos provenimos y todos estamos mezclados, realmente todos somos iguales, no, aquí no hay ninguna diferencia, todos nos amamos, todos nos queremos. Y si hay poblaciones a las que no les está yendo bien es por lo que tú decías, ¿no? Porque son flojas, porque son perezosas, porque no trabajan más, porque eligen la corrupción o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hablamos sobre estas cosas aquí y en este momento, ¿no? ¿Por qué estas cosas siguen siendo tan prominentes? ¿Por qué la gente sigue pensando de que hay un pasado y que se desconectó de lo que somos ahora? Y no se ve que esto sigue, que es como una cosa que ha mutado y que sigue siendo una estructura muy imperante actualmente. no sé, Vivi, si quieres comentar algo o... Sí, bueno, mira, me venía a la mente, como decía, yo creo que como pasa en Colombia, también pasa en Chile, pasa en como en todas nuestras capitales, donde obviamente se concentra más los recursos en estas como urbes, ¿cierto? Donde está lo idealizado. Y yo me he dado cuenta que de un tiempo a esta parte se ha vivido también el racismo, o no sé, yo lo veo como racismo, por ejemplo, cuando se habla como de inclusión, pero más que inclusión, para mí es una instrumentalización de los pueblos indígenas en este caso. Acá en Chile hay comunidad afro, es minoritaria, eso sí, pero sí hay mucha comunidad indígena. Y de un tiempo a esta parte, no cuando yo era pequeña, pero he visto que nosotros tenemos, cuando se hace el solsticio de invierno, eh, el cambio de la estación. Acá en Chile se celebra en los pueblos originarios el solsticio y desde el Estado se hizo ya un día como feriado por los pueblos indígenas y los pueblos originarios, el Día de los Pueblos Originarios. Entonces en los colegios eh, se, como que se hace estos actos mostrando el Huitripantu, que es el Año Nuevo Mapuche, con cosas como muy de la cultura mapuche, pero yo lo veo más como un disfraz, como un disfraz. Vamos a comprar el collar que usan las mujeres mapuche, una ropita que más o menos sea parecida a la ropa que las personas indígenas utilizan, así también como los Rapa Nui, como los Aymara en el norte, o los Selknam en el sur. Entonces, como que sí, hagamos esto, incluyamos estas culturas, son nuestros pueblos originarios, que hablar de nuestros también a mí me parece muy violento, pero de Récord. lo cierto, hagamos estos actos para que los niños como que internalicen estas culturas, pero cuando vamos a hacer algo concreto, en lo estructural, como cuando hace 2 años hubo, tuvimos que elegir la opción de una nueva constitución, porque nosotros nos seguimos rigiendo
por la constitución de la dictadura. Entonces, cuando tuvimos la posibilidad de realmente hacer un cambio estructural para que las personas que son racializadas, pertenecientes a los grupos originarios, estuvieran en igualdad de condiciones con todos nosotros, Chile dijo no. Entonces, a mí me parece que eso es una instrumentalización de los pueblos originarios. Entonces, sí, incluyámoslo, conozcamos sus comidas, conozcamos sus vestimentas, sus costumbres, sus fiestas, pero dejémoslos ahí, que sigan en la precariedad, que sigan en la pobreza, en la periferia. Entonces, eso a mí me parece que el racismo es evidente en esas circunstancias. Sigue siendo un asunto estructural. Vivi acaba de tocar un tema súper pertinente, me parece a mí, porque, por ejemplo, en Colombia, Vivi, tenemos 2 días, digamos, relevantes en estas conmemoraciones y celebraciones, ¿no? La primera es el 21 de mayo, que es el Día de la Afrocolombianidad. Ese día en los colegios le dicen a los niños que deben ir disfrazados de negros. Ser negro no es un disfraz, ser indígena no es un disfraz. No. ¿Sí? No es un disfraz. El otro día, un 21 de mayo de este año, me escribe una de mis amigas de la universidad, me dice, Laura, es una mujer negra, estoy hasta la madre. Le acaban de mandar a mi hijo que tiene que ir vestido de hombre negro. Y le pregunto, y le digo que le responda a la profesora cómo es ir vestido de hombre negro si él es un niño negro. ¿Cómo, o sea, qué tiene que hacer de distinto a lo que hace el resto del año? Entonces, hay como una caricaturización de ese otro, de un otro que es visto como exótico, de un otro que es visto como inferior, de un otro que es visto desde una superioridad moral, intelectual, epistemológica, política, religiosa, el otro que es un otro que no soy yo, que es lo que está bien, que es el centro de todas las cosas, ¿no? Exacto. Y hay otro día que es el día 12 de octubre, que hasta hace poco se llamaba Día de la Raza. Hasta hace poco, o sea, hasta hace poco. Y ese Día de la Raza ya se cambió y ahora se llama Día de la Diversidad Étnica y Cultural. Ese día también hay que ir disfrazados de negros, disfrazadas de negras. Hay que ir disfrazadas de indígenas. En su mayoría en esta ciudad, sobre todo, se conmemora mucho el tema de la afrocolombianidad, pero porque son una ciudad altamente afro, en Cartagena. Y una dice, bueno, es importante, pero por ejemplo, ¿cómo en Colombia el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, se llama así DANE, hizo hasta hace poco, en el último censo, borró más de 1 millón de personas afro, que ahora, bueno, ahora les ha tocado resarcir eso. Y eso se llamó un estadicidio y hay gente que trabajó en eso, en varias instancias jurídicas para lograr que el Estado resarciera y volviera a implementar el censo en las poblaciones afro de Cartagena, del Caribe y del Pacífico, perdón. Entonces, una dice, es una cosa, ay, se les olvidó 1 millón de personas. Bueno, o sea, una cosa sencilla. Pero luego cuando tú dices, cuando van a hacer la política pública, por ejemplo, para negritudes, cuando van a hacer la política pública sobre las condiciones más pobres o sobre, no sé, hay 1 millón de personas que no aparecen en el censo y eso es un asunto estructural. Es decir, el otro, esa otredad, el indígena, la persona negra, vista como esa figura que podemos usar para abanderar causas, para instrumentalizar cosas, pero no para transformarle las vidas, no para reivindicarle los derechos. Por eso hoy los pueblos negros están haciendo todo un tema en toda América de la reparación colectiva como pueblo negro. Entonces, ocurren muchas cosas que parecieran que, ay, qué chévere, aquí ya no hay racismo, porque mira, nosotros celebramos el Día de la Raza o el Día del Solsticio, qué sé yo. Pero finalmente lo que es una exotización, es un otro que sirve para lo cultural, es un otro que sirve para mostrarlo como para pegar, como una figurita, pero luego no hace parte, no es ciudadano, no es ciudadana, no es un sujeto de derechos, ¿no? Entonces pasa por un tema estructural. El racismo se ve en las cosas más cotidianas, el día que te persiguen porque eres peligroso, o el día que te dice
O bueno, por ejemplo, nosotras tenemos la primera vicepresidenta negra de Colombia. La primera vicepresidenta negra, la primera persona negra en llegar a un alto cargo. Bueno, nosotros sí tuvimos un presidente negro, pero que ha sido borrado lastimosamente y blanqueado además. Pero está esta mujer y tú dices, ¿qué importancia? Fíjate, ya no es racismo porque ella ya llegó, pero luego de la llegada de una mujer como ella, lo que hemos visto es un exacerbado racismo evidente, o sea, desde la señora que además le pusieron una, porque aquí hay una ley que es la ley 70 contra la discriminación, o sea, aquí es un delito la discriminación. Entonces, ella dice que los negros son gente bruta, son gente que mata, son gente que roba, son gente ladrona, son gente que no sirve para una mierda, que huelen mal, lo que sea. Esta mujer que sale en las noticias, o sea, ¿te imaginas todo lo que puede pasar cuando no está él con el micrófono encima? Entonces tú dices, sí llega Francia Márquez, es importante su llegada, pero sigue evidenciando luego de ella como todas esas críticas, todas esas apelaciones a los simios, a lo bruto, a lo que está mal, a una estética que no es la estética que debería tener, porque la estética tiene que ser blanca. O sea, hay un racismo estructural que se evidencia en las cosas más mínimas, el día a día, ¿no? Pero que es estructural, sin duda alguna. De hecho, me parece muy chévere que ustedes han mencionado estos dos temas de cómo se instrumentaliza la figura de una persona racializada o de un grupo humano racializado con el objetivo de tener ya sea la exotización o para parecer buena gente, ¿no? Para parecer chévere o para demostrar que las cosas han cambiado. Y esto me recuerda un evento histórico muy importante. Y discúlpenme si a ustedes les gusta romantizar todas estas ideas de que cuando nosotros nos independizamos de la No, corona no, no, no. española, y que la gente es como, que no, que la gente se hincha así de orgullo, sí, porque Sí, a mí me nosotros da creamos cringe la patria. La patria a mí me da la mucho patria. cringe. La patria no existe. Pero entonces lo interesante de esto es que las personas que iniciaron estos procesos de separación, de independencia, eran personas que eran criollas, al menos así las llamábamos en Colombia, no sé cómo las llaman en otras partes de Sí, Latinoamérica, pero básicamente igual. hijos de europeos nacidos en Latinoamérica Mm. o bueno, en el territorio americano y personas que querían acceder a las, como a los puestos políticos, ¿no? De los virreinatos y pues resulta que este sistema racial era tan estricto que incluso si las personas habían nacido fuera de Europa, ya eran menos europeos, ¿no? Entonces no les accedían. No, pues sí, usted puede demostrarme toda su, porque no, estábamos también hablando de que antes incluso de que se iniciara, un poco antes de que se iniciara todo este tema de la colonización, ya se venían cocinando algunas ideas de la pureza de la sangre. Entonces, tú podías demostrar, ¿no? Toda tu línea genealógica para mostrar esa pureza de sangre, pero si habías nacido en el territorio americano, no eras lo suficientemente blanco europeo. Y resulta que ellos tomaron estas imágenes e idealizaron estas ideas de la persona nativa de los pueblos latinoamericanos. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han visto esas pinturas y eso, que es como un hombre indígena que está así como al pie de la lucha y mirando hacia el horizonte y Sí, nuestro Lautaro sale así, con una lanza, así como arriba de una piedra, con un... Sí, sí, es verdad. con Como- algunos, ¿no? Como que un poco el estereotipo Sí, sí. Claro, de los sí, el tocado de trajes, plumas y de todo eso. plumas, Y exacto, está muy alto, muy corpulento. muy Bueno, yo no corpulento. sé. Rara vez he visto un indígena así, ¿no? No, y Muy seguramente alto también. Y seguramente hay, porque yo sé que hay muchas historias. Ahora mismo estoy pensando en los indígenas caribes, que eran estos súper aguerridos que pelearon un montón pues para no dejarse colonizar, ¿verdad? Pero entonces está toda esta idealización, pero imagínense lo curioso, que fue tomada por personas blancas, descendientes de europeos, para justificar la causa de independencia eh,
Y curiosamente, por ejemplo, esto pasó en Colombia, Simón Bolívar, que llaman ¿no? el liberador, y bueno, le hacen todos estos honores. Él se enojó muchísimo porque hubo pueblos que no querían independizarse porque, de cierto modo, ellos decían, al menos la corona española tiene algunos sistemas de protección para personas que no son europeas, para las personas indígenas. Y nosotros no estamos seguros de que estas personas que claman liberarnos a todos realmente nos van a proteger también. Y ellos no quisieron sumarse a la campaña libertadora. Y Simón Bolívar mandó su ejército y los mató. Mató poblaciones enteras. Y esto me parece súper interesante porque siento que esta instrumentalización de la persona racializada está desde el inicio de nosotros como Estado-nación, pero nunca ha sido realmente una intención de acercarnos al otro como ser humano, sino una intención de utilizar esta idea idealizada. ¿Por qué digo yo esto? Porque yo sé, de hecho estábamos hablando cuando estábamos preparando el episodio por ejemplo, ocurre muchísimo actualmente que hay personas que están muy interesadas en explorar la espiritualidad indígena o las espiritualidades negras. Entonces, no sé, se van a un retiro o bueno, lo que sea. Y cuando están en eso, entonces, creo que hay una película buenísima mexicana en la que muestran a una persona indígena que sabe cómo hacer, es un chamán, bueno, con todo el problema que esas palabras tienen, pero es una persona que dirige viajes am, con cactus, ¿cómo se llaman? Peyote. Peyotes. Y resulta que llegaban de un grupo de personas blancas de Ciudad de México, ¿no? Como, no sé, Bogotá o Santiago, qué sé yo. Y ellos comienzan a decirle, usted está haciendo mal, usted está haciendo mal, eso así no se hace. Y él venía como con su ayudante, que tal vez era como su hijo o un sobrino o algo así. Y él se queda mirándolo como esta gente, ¿qué es lo que está diciendo? Ellos no saben cómo hacer esto. Y en cierto modo la gente no tratan de recuperar todas estas cosas, pero difícilmente tú ves a estas mismas personas en las luchas o relacionándose con las comunidades indígenas de forma personal. Se ven como un sistema de servicios, como, ay, esto que usted tiene ancestral me suena chévere, tome la plata y yo me estoy un rato con usted y luego me voy y ya, digamos, me desentiendo políticamente de su posición en el mundo, porque realmente yo lo que vengo es a que me sirva, ¿no? Un poco lo que tú estabas hablando, Laura, Claro, del tema del turismo. ¿Qué claro. vas- Ahorita está muy de moda un montón de espiritualidades híbridas, de espiritualidades sí, que hacen mucho sincretismo entre unas cosas u otras, nueva era, y a la vez como estas espiritualidades, sobre todo indígenas o afro. Y luego tú te vas a ver quiénes lo dirigen, son personas blancas de ciudad y te cobran una alta suma de dinero por esto, que ni siquiera reconocen a los lugares donde están. Yo el otro día, acá llegan bueno, quizás viví en Chile también me parece, que en el Pacífico llegan las ballenas desde julio hasta octubre más o menos. Tenemos la llegada de las ballenas de las Yubartas al Pacífico colombiano, no, al Pacífico en general. Entonces, el otro día me salió, porque yo soy una amante de las ballenas. Entonces, el otro día me salió de estas cosas que por el algoritmo surgen, me sale una propaganda, una publicidad donde me dice un viaje ancestral de ballenas. Y yo dije, ¿qué puta será esto? Y pan, le di, una mujer blanca del Ah, centro del país que hace un retiro hacia los lugares, entonces te dice, porque estamos en tierra ancestral, no sé qué. Digo, huevona, vete de turismo, págale a las personas del Pacífico y ya haces tu viaje ancestral, no necesitas nada más. Respira profundo, mira la selva, mira el mar abraza los y, árboles. no sé, vas a encontrar, o sea, yo recuerdo, yo hice un viaje a Nuquí y me levantó a las 5 de la mañana un mono aullador. Es que nada más o sea, que conecte más que eso, ¿sabes? Pero esta mujer te vendía esto como en 5 millones de pesos.
Estoy hablando así como, ¿cuántos dólares, Ana? ¿1.200? Como unos $1.200 más o menos. Entonces, es decir, ¿y cuánto de eso le reconoce a la gente de allá por usar su, sí? Entonces es como Ujú. una cosa que también utilizan, que eso creo que es importante decirlo, esa utilización, sobre todo de los últimos tiempos, eh, estos asuntos híbridos, de espiritualidades híbridas, eh, que toman lo colectivo de los afro, de los indígenas, pero lo despolitizan totalmente. Lo despolitizan porque Ujú. las religiones católicas, cristianas o las religiones, digamos, hegemónicas han sido muy políticas, pero las espiritualidades negras e indígenas también lo son. Ujú. ¿Sí? O sea, lo hemos visto, lo conocemos. Entonces, lo que hacen es tomar eso, lo que de forma me sirve, pero lo de fondo, como tú decías, a la hora de las luchas, a la hora de acompañar, a la hora de la experiencia como sujeto de derecho, pues ya ahí no hay nadie, hay una despolitización de esas espiritualidades completamente que, bueno, que le sirven al capitalismo, claramente. Claro, una cosita que me acordé de lo que decía Laura, yo sigo a una creadora de contenido que es indígena, mapuche, y Cucho creo que está en TikTok. Ella decía, hablaba de que a ella siempre le preguntan qué es la apropiación cultural, si es que sí, porque el pueblo mapuche tiene, sobre todo las mujeres, una joyería hermosa en plata. Entonces, por lo general, uno dice, oh, qué bonito estos aros. Entonces, a ella le preguntaban si usar joyería mapuche es apropiación cultural, si hablar mapuzungún es apropiación cultural. Y ella decía, pero saben, a mí lo que más me preocupa es lo que ella llamó, no sé si está estudiado así, como extractivismo académico. Eso me dijo, es algo que se está dando mucho en la academia, de ir a los pueblos originarios, a las comunidades, estudiarlos como un objeto de estudio y, y sería, o sea, y todo eso como conocimiento y generación de conocimiento se extrae de ahí, no hay retribución hacia los pueblos originarios. No hay un reconocimiento de que esto es de ellos, sino que es la academia que está generando estos conocimientos acerca de un fenómeno o de un objeto de estudio. Entonces ella decía que eso también está como, no se habla mucho del extractivismo académico y es algo bien interesante. A mí me pareció, yo no lo había escuchado y me pareció bastante interesante. Eso del extractivismo académico es supremamente importante. ¿Sabes por qué? Porque históricamente el conocimiento se ha construido muy euronorcéntrico. El conocimiento, la verdad develada, está en ese mundo euronorcéntrico y desde allí se han dado todas las teorías, ¿sí? Desde allí se ha dado toda la comprensión del mundo, incluso la comprensión de esa otredad que no hace parte de ese mundo euronorcéntrico a través de esas teorías. Ahora se ha utilizado mucho el tema ahora está como muy en boga y me parece muy importante las teorías decoloniales y las teorías postcoloniales. Hay otras anticoloniales. Entonces, a partir de esto, también una vez, incluso en estos sujetas interesadas por hacer una, una contra una contrahegemonía o una contranarrativa en las teorías, en lo académico, esta gente también está yendo a los lugares y también está haciendo extractivismo, que es justamente lo que dice esta chica que sigues en redes. El extractivismo es una cosa real y termina siendo claramente racista, es altamente racista, es altamente racista. Entonces, creo que es esa dimensión, digamos, de lo espiritual que yo mencionaba, se relaciona muy bien también con lo teórico, con lo académico. Sí, Yo siempre soy la que tengo que dar estas malas noticias y es que se nos acabó el tiempo. Y la estábamos, mejor dicho, yo creo que podríamos seguir aquí hablando el resto de la tarde, pero ya estamos, mejor dicho, ya como siempre nos pasamos del tiempo que preparamos. Pero antes de terminar,
Yo creo que hicimos como una recopilación de dichos, al menos que decimos en Colombia que están bien horribles. Queremos, Sí. sí, hablemos de eso un poquito antes de ahí como para despedirnos. Que yo me acuerdo que uno de ellos definitivamente es el nombre de este episodio. No soy racista, pero, y Claro. decíamos aquí detrás de cámaras, siempre que uno dice ese pero, uno va a decir No, después del exacta, pero viene, ¿cómo? que después del pero viene todo el racismo del mundo. Exacto. Y no sé, bueno, ustedes, bueno, cuéntenme de esos dichos que todavía están ahí súper Acá en Chile enquistados. se utilizaba mucho la palabra negrero para hablar de un jefe que era como explotador. Ahora ya no se utiliza tanto porque igual ha habido como una socioeducación en el fondo de esto, pero antes era mucho, decía, ay, tu jefe es negrero, porque era explotador. Entonces, ese tipo como de palabras, o recuerdo que hay una palabra en Mapuzungún que se llama curiche, que es gente negra, pero se Ujú. utilizaba no dentro de las comunidades mapuche, sino fuera de las comunidades mapuches para insultos. Este negro curiche. Yo me acuerdo que en los 80 90, como que eso era un insulto muy feo. Entonces, claro, como que esas palabras que son en el fondo supremamente racistas, pero que se utilizaban como insultos feos. Claro, hoy también, por ejemplo, hay cosas como donde todo lo negro se relaciona con lo malo, ¿no? La Ujú. magia negra, la suerte Claro. negra, el gato negro que trae mala suerte, si te Ujú. llega una mariposa negra, hace unos días me llegó una, es mala suerte. Otro, el mercado negro, el Black Claro. Friday, por ejemplo, todo eso tiene una connotación altamente racista y estructural. La oveja Ujú. negra, Abeja negra. por ejemplo, cuando hablamos de trabajar como negro para vivir como blanco, que decíamos Ujú. ahorita, esa aspiración hacia la blanquitud como horizonte, ¿no? Como utopía y como horizonte deseable. La vi negra, dice, no, ella estaba muy enferma, se está muriendo y la vio negra. El pelo malo, este Mm. pelo, que es un pelo malo, que ahora está reivindicándose de manera muy importante yo creo que en el mundo. No habíamos visto a Beyoncé, no habíamos visto a Rihanna con sus pelos, porque estaban con sus pelos, porque ese pelo es un pelo malo, es un pelo que está despeinado, es un pelo que no tiene el orden, un pelo que no tiene la estética, entonces es un pelo malo. Aquí todas mis compañeritas se alisaron desde los 15 años, yo nunca me alicé el cabello, afortunadamente. Eh, pero todas, absolutamente todas, se alisaban los cabellos, se sometían a cosas porque ese era un pelo malo, ¿no? El negro huele mal por naturaleza, decía mi bisabuelo, me decía mi bisabuelo. Mm. Ese tipo de cosas, ¿no? Como que hay ahí que parecieran que ya no están tanto, pero que siguen, ¿no? La magia negra, la suerte, uy, qué suerte negra, la oveja negra de la familia, Ujú. pues, ¿sabes? Como la oveja Claro. mala, como Sí, sigue siendo hay un sí. montón de dichos, yo creo. No, tenemos un montón. Yo estoy pensando en este que dice como, uy, mucho indio, ¿no? Como para referirse a que si alguien se comporta de una forma negativa, entonces es porque tiene Claro, me dio la costumbres. India. Sí, aquí en Chile igual se dice, no, ando con los monos, me dio la India. Así como nosotros nos comemos la indiada. Pero claro, o cuando también a la gente, mm, también hay un tono lastimero. No sé si allá pasa, pero aquí es como cuando dice, ay, es que él es mapuchito, mapuchito, como lastimero, como que Como eh, si fueran niños. claro, claro, se infantiliza, pobrecito, es que él es mapuchito. Entonces, eso también es muy racista en el fondo. Sí. Y Sí, yo creo que solo, yo quisiera solo para, porque ya nos toca despedirnos, repensarnos esta idea de ser mestizos y de que todos somos iguales. Si nosotros seguimos diciendo estas cosas, si seguimos pensando que los mejores conocimientos son los que vienen de personas europeas, ¿no? Que cuando hablamos de filosofía siempre se nombran es un montón de tipos de por allá de Europa, de casi todas Sí. nuestras ciencias. Yo que estudié derecho es lo mismo. Em, que estudié Y hombre. teología, lo mismo. Sí, hombres blancos europeos o de Estados Ujú. Unidos. Nosotros realmente no estamos todavía en ese lugar de haber desmantelado el racismo.
y desafortunadamente en Latinoamérica lo cobijamos debajo de esta idea de mestizaje o inclusive de la falta de o la segregación territorial que muchas veces existe. Creo que cuando estábamos preparando este episodio yo le decía a Laura, Laura, gran parte del tiempo que yo estuve estudiando en estas y estas ciudades, a veces yo no tenía un compañero que no fuera blanco, mestizo. No, no había personas negras, yo no estudié con una sola persona indígena en todo mi trayecto. Y eso que mi universidad, donde yo estudié, ofrece becas especiales para personas indígenas, yo no tuve nunca en mi curso una persona indígena. Entonces, esta falta de comunicación, ¿no? Esta segregación, mejor dicho, nos impide ver y nosotros pensamos que es que nosotros ya no somos racistas porque todos nos tratamos bien, pero en realidad es que nosotros no estamos escuchando a las personas racializadas, no, porque no, a veces, literalmente porque ni siquiera hay grupos de personas racializadas cerca de nosotros, ¿no? Está solo, en ciertas áreas hay solo personas blancas o blanquimestizas. Sí, es Entonces, cierto. Y es muy difícil que si no tienen como este panorama lo logren comprender. sí, porque se sigue viendo, ¿no? Desde la perspectiva muy personal, ¿no? Pues yo nunca me siento, a mí nadie Yo me dice nada. ahora se me viene a la cabeza un episodio que me pasa en Bogotá. Yo estoy con dos grandes amigas, entramos a un centro comercial donde yo había comprado dos discos duros, habíamos comprado varias cosas. Era yo quien había comprado, pero todas llevábamos computadoras y Ujú, llevábamos la mochila en la espalda. Ya salimos y ya cuando nos íbamos yo dije, oiga, ¿por qué no entramos un momentico al centro comercial y allí pedimos el taxi para no dar papaya, o sea, para no exponernos al peligro y pedimos el carro desde adentro? Cuando vamos entrando, el guarda de seguridad me llama y me dice, usted se tiene que devolver. Le digo, perdón, mis amigas no entienden, no lo entienden, o sea, ujú, para ellas no existía esto, ¿no? Cuando él me dice, usted se tiene que devolver, le digo, ¿por qué? Me dice, porque me han dado la orden desde acá de revisarle su mochila, porque usted salió y yo tenía que revisarla y no la revisé. Y ahora que va a entrar, me toca revisarla. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, no, es una orden. Y le digo, pero ¿es una orden que surge de dónde? Entonces me dice, no, es aleatorio. ¿Sí? Y mis amigas siguen sin entender. Y ahí me despacho yo fatal, fatal, fatal. Y le digo, que es que tú eres un racista de mierda, lo que estás haciendo está en contra de la ley y tal. Yo me devuelvo y le digo un montón de cosas. El pobre tipo no, el pobre tipo le da mucho miedo, pero a mí también me dio miedo que después me fue, como la policía va a llegar, ejerce más fuerza o ejerce violencia sobre ti. Entonces, mis amigas yo empiezo a llorar mal, 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 y le digo, necesito que nos vayamos ya de aquí porque me siento muy mal y ahí ellas comprenden, pero en su momento, cuando vamos las tres juntitas con nuestras mochilitas, ninguna de las tres, o sea, ellas no comprenden lo que está pasando, pero cuando ya él me dice que es aleatorio y que le dieron la orden, yo entiendo claramente lo que me está diciendo, ujú. ¿sí? Así Entonces, es. no te pasa hasta que te pasa. Así es. Yo creo que yo comencé a entender más ese fenómeno cuando ya yo soy la persona más racializada en otros espacios, como en Estados Unidos, en otros aeropuertos en Europa, donde yo soy la que recibe los controles aleatorios de otras personas. Ujú, ujú. Pero bueno, mejor dicho, de esto hay mucho más para hablar. Yo estoy que me despido hace como 20 minutos, pero, pero ahora sí fue. Me encantó Dice, mucho tenerles. Dime. las abuelas dicen, el que mucho se despide, pocas ganas tienes de irse. Así es. Es que no tenemos. No tenemos ganas de irnos. No. Listo, hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, Adiós, chao. adiós, bye.